Hora cuarta de la Pasión de Cristo, la flagelación y el inicio del sacrificio. La noche aún vestía de sombras los tejados de Jerusalén cuando el Hijo del Hombre fue conducido, atado como un criminal, al palacio de Caifás. En el cielo, las estrellas comenzaban a desvanecerse, como si no pudieran soportar ser testigos de lo que la historia y la eternidad aguardaban. Aquel que en el principio dijo hágase la luz avanzaba entre los ecos de antorchas y el metal de las armas, en medio de una procesión envuelta en odio y temor. En Getsemaní había comenzado la pasión con la agonía del alma. Ahora, en los patios de los hombres, continuaba con la injusticia. Las puertas del Sanedrín se abrían, no por justicia, sino por miedo, no para defender la ley, sino para quebrantarla. Era una asamblea ilegal, se reunían antes del alba, fuera del templo, sin permitir defensa al acusado. La ley mosaica, que exigía testigos veraces y procesos justos, era pisoteada por los que se proclamaban guardianes de Dios. El Nazareno, sin embargo, no ofrecía resistencia. No por debilidad, sino por determinación celestial. A cada paso que daba, los profetas sentían en sus sepulcros el estremecimiento del cumplimiento. Isaías lo había vislumbrado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora esas palabras ardían vivas en el aire. Los miembros del Sanedrín, uno a uno, lo observaban con la mirada de los ciegos ante la luz del mediodía. Su presencia, aunque silenciosa, pesaba como montaña. No respondía a las injurias. No se defendía de los falsos testimonios. Guardaba el silencio de Dios frente al pecado del hombre. El sumo sacerdote Caifás, encolerizado por el mutismo de Jesús, se levantó con estrépito. Su manto sagrado ondeó como una sombra que pretendía cubrir la gloria eterna. Se acercó al prisionero con ojos que no comprendían, y con voz autoritaria, pronunció: «Te conjuro por el Dios vivo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?». En ese instante, las columnas del tiempo se estremecieron. La eternidad se inclinó para escuchar la respuesta. Cristo levantó sus ojos. Sus labios, portadores de la palabra eterna, pronunciaron: «Yo soy». Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. El universo contuvo el aliento. Era la verdad suprema pronunciada con absoluta autoridad. Pero los oídos humanos, endurecidos por el orgullo y la tradición vacía, no lo pudieron soportar. Caifás, presa de una rabia ritual, rasgó sus vestiduras, gesto que marcaba la presencia de supuesta blasfemia, y clamó: «¿Ha blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros lo habéis oído. ¿Qué os parece?». Y como bestias hambrientas, respondieron a una voz: «Es reo de muerte». Era la consumación de siglos de rechazo. Aquel que habló a través de los profetas era ahora condenado por los herederos de esos mismos profetas. La ironía divina se tejía con hilos de sangre y gloria. Era el juicio del cielo invertido en la corte de los hombres. La justicia misma, acusada por injusticia. Tras declarar su condena,
comenzaron las burlas. Los sacerdotes se convirtieron en agresores, los escribas en verdugos. Le escupieron al rostro, rostro que los ángeles contemplaban en adoración desde antes del tiempo. Lo golpearon, lo cubrieron con un velo y se mofaron. Profetiza, Cristo. ¿Quién te ha golpeado? Las voces del abismo se mezclaban con el odio humano. Los que esperaban al Mesías se reían de él, ciegos por una expectativa distorsionada por el poder. Los labios que proclamaban salmos se convirtieron en instrumentos de escarnio. La humanidad desnudaba su corrupción frente al espejo de Dios. En el patio del sumo sacerdote, a la distancia pero aún más cerca de lo que creía, Pedro temblaba. El discípulo que prometió morir con su maestro ahora retrocedía ante el calor de un fuego y las miradas de unos sirvientes. 3 veces lo negó. 3 veces se quebró su juramento. No lo conozco, gritó mientras el gallo cantaba. Desde lo alto, Jesús lo miró. Una mirada que no llevaba juicio, sino misericordia. No había ira en sus ojos, solo la herida del amor traicionado. Pedro, alcanzado por esa ternura, salió y lloró. Lloró con lágrimas que caían no solo por él, sino por cada hombre que alguna vez renegaría del Verbo por miedo. Aquella fue la madrugada del alma humana. El alba del sacrificio. Mientras los poderosos sellaban la sentencia, el mundo dormía. En los hogares judíos se preparaban para la Pascua, sin saber que el verdadero Cordero ya había sido ofrecido. Los hornos encendidos, las casas limpias del Hametz, el pan sin levadura preparado, y sin embargo, el ungido era excluido de la fiesta que le daba sentido. En las cámaras ocultas del Sanedrín, se planificaba su entrega al poder romano. Sabían que no podían ejecutar la pena de muerte sin la autorización de Roma. Por eso, el juicio debía continuar en el pretorio. Pilato, el gobernador, sería el nuevo escenario de la infamia. Pero debían esperar al amanecer. En el cielo, Miguel y los ejércitos angélicos aguardaban. No porque ignoraran el desenlace, sino porque no podían intervenir. El plan del Altísimo exigía que la redención naciera del sufrimiento. Las espadas estaban envainadas. Las alas plegadas. Las huestes celestiales lloraban en silencio, mientras el Rey de la Gloria era escarnecido por la creación. En otro rincón de Jerusalén, Judas vagaba con el alma quebrada. Las 30 monedas pesaban como maldición en sus manos. El templo, que debería haber sido refugio, fue testigo de su desesperación. Arrojó el precio de su traición ante los sacerdotes, y huyó. La higuera seca lo esperaba como símbolo del alma estéril. Allí colgó su vida, mientras el mundo se preparaba para colgar al autor de la vida. Cristo fue encerrado bajo el palacio de Caifás, en un calabozo estrecho y oscuro. Aquel lugar, que aún hoy se conserva bajo la iglesia de San Pedro en Gallicantu, fue su celda de espera. El que habitaba en la luz inaccesible fue sumergido en la tiniebla de los hombres. Allí oró. No por sí mismo, sino por los que lo acusaban,
por los que lo traicionaban, por los que no comprendían. Su oración era un fuego que ascendía por entre las grietas de la piedra, cruzaba los cielos y se depositaba ante el trono del Padre. Aún en la humillación, reinaba. Aún en la cárcel, liberaba. Aún en la oscuridad, era la luz. La cuarta hora había concluido. Era la hora del juicio celestial sellado por los hombres. Era la hora en que la verdad fue considerada peligrosa, la bondad una amenaza, el amor una blasfemia. Pero en el misterio eterno, aquella hora marcaría el inicio del fin del poder del pecado. Las cadenas que ataban sus muñecas serían el precio de nuestra libertad. Las burlas que desgarraban su nombre serían el eco invertido de un reino que se levantaba desde abajo, no desde arriba. Y aunque el mundo pensaba haberlo vencido, en verdad solo había comenzado su derrota. El cielo estaba en silencio. El infierno celebraba. Y la tierra aún no sabía que el tiempo había sido tocado por la eternidad.